Evangelio de hoy. Miércoles 4 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 11b al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti. Y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Estas palabras de Jesús en su oración sacerdotal revelan la hondura de su amor y la intensidad de su misión. No habla a los hombres. No predica a la multitud. No instruye a los discípulos en parábolas, sino que se dirige al Padre con ternura y solemnidad, pidiendo por aquellos que el Padre le confió. Jesús ora no solo por su protección física, sino por su unidad, por su permanencia en la verdad, por su preservación del mal, y por su santificación en la misión. En este breve pasaje, el corazón del Redentor se desborda en compasión y entrega, como un pastor que se marcha, pero no sin antes pedir al Padre que vele por su rebaño. El clamor de Cristo por la unidad como nosotros nos lleva a contemplar el misterio trinitario como modelo supremo de comunión perfecta. No se trata de una simple coexistencia, sino de una fusión en amor y voluntad. El Hijo desea que sus seguidores reflejen esta unidad divina, no como una estructura externa, sino como una realidad espiritual interna. Una comunión que trascienda diferencias, que anule rencores, que purifique los egoísmos. El modelo no es humano. No es un consenso superficial, sino la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Allí no hay confusión, sino claridad. No hay lucha de voluntades, sino entrega mutua. No hay sombra de sospecha, sino una luz que se comunica en amor eterno. Cuando Jesús dice que ya no está en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, nos está abriendo el umbral entre el tiempo y la eternidad. Nos muestra que su misión terrenal está por concluir, pero la obra apenas empieza en sus discípulos. Hay un tránsito de la presencia visible de Cristo a la presencia mística y eclesial. Él se despide no con tristeza, sino con confianza, con la certeza de que su regreso al Padre no significará abandono, sino plenitud. Mientras el mundo continúa siendo un terreno hostil, Jesús confía al Padre el cuidado de aquellos que deja, sabiendo que estarán rodeados de peligros, pero también investidos por la gracia. Jesús no pide que se les quite del mundo,
sino que sean preservados del mal. Este detalle revela una profunda enseñanza espiritual. Los discípulos no están llamados a huir del mundo, ni a vivir una fe aislada, encerrada en templos o protegida por muros. Están llamados a ser fermento, luz, sal, presencia activa de Dios en medio de las realidades humanas. Y por eso Jesús ruega que sean guardados del mal. Porque sabe que la tentación, el engaño, la persecución y el odio acechan a quienes se atreven a vivir según el Evangelio. El Maestro reconoce que sus discípulos no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Y en esto está el corazón de nuestra identidad cristiana. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a su lógica. Sus valores no son nuestros valores. Su ambición no es nuestra esperanza. Su violencia no es nuestro lenguaje. Somos ciudadanos de otra patria. Somos hijos de la luz, destinados a un reino eterno. Y por eso el mundo no nos comprende. No nos celebra. A veces incluso nos odia. Porque quien vive en la verdad se convierte en signo de contradicción para una sociedad acostumbrada a la mentira. La oración de Jesús no solo intercede, sino que revela su pedagogía. Él ha guardado a los suyos en tu nombre. Lo cual significa que durante su tiempo en la tierra, Cristo no solo les enseñó con palabras, sino que los custodió con su presencia. Los protegió de los peligros espirituales. Los instruyó en el conocimiento de Dios. Y los condujo con la ternura de un buen pastor. Ahora que su hora ha llegado, deja esa tarea en manos del Padre. Porque su amor es eterno. Y su fidelidad jamás se extingue. Cuando dice santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús nos enseña que la santificación no es un proceso mágico, sino un camino de adhesión a la palabra de Dios. Ser santo no es estar aislado del mundo, sino estar inmerso en la palabra hasta ser transformado por ella. Esa palabra es viva, eficaz y purificadora. Es espada que penetra hasta lo más profundo. Y semilla que fecunda el corazón. Por eso Jesús pide que sus discípulos sean santificados en ella. Porque sólo desde la verdad se puede iluminar al mundo. Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y con estas palabras, confiere a los discípulos una misión divina. Una vocación que no nace del mérito humano, sino del mandato celestial. Ellos deben continuar la obra del Hijo. No como simples seguidores, sino como enviados. Apóstoles. Testigos de la verdad. Y portadores del reino. Esta misión exige valentía, fidelidad y total consagración. Porque el mundo al que son enviados no es siempre receptivo. Y muchas veces responderá con rechazo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta afirmación revela el corazón sacrificial de Cristo. Él se consagra al Padre en obediencia. Se entrega por entero en la cruz. Para que sus discípulos puedan también ser consagrados. Es decir, puestos aparte para una obra sagrada. Vivir para Dios. Vivir en la verdad. Vivir con propósito. Por tanto,
La santidad del cristiano no es solo un ideal espiritual. Es una consecuencia directa del sacrificio de Cristo, quien se ofrece para que nosotros podamos vivir en plenitud. Este fragmento del capítulo 17 del Evangelio según San Juan nos sumerge en la intimidad de Cristo con el Padre. Y al hacerlo, nos deja ver que toda la vida cristiana se origina y se alimenta en esa relación profunda y amorosa. No se trata simplemente de cumplir normas o repetir rituales, sino de vivir en comunión con Dios, tal como Cristo vivió. Y esa comunión se expresa en la misión, en la unidad, en la verdad y en la santidad. Jesús no pide riquezas ni éxitos humanos para sus discípulos, sino que vivan en la plenitud del amor divino, sostenidos por la palabra y guiados por la luz del Espíritu. Cuando Cristo ora al Padre pidiendo que los suyos sean guardados del mal, no está refiriéndose únicamente al mal moral, al pecado o a la tentación externa, sino también a ese desgarramiento interior que puede fracturar la unidad entre los que creen en Él. La envidia, el juicio malintencionado, el rencor escondido, y todo aquello que envenena el alma y debilita la comunión entre hermanos. Por eso, cuando Jesús pide al Padre que no los quite del mundo sino que los preserve del mal, está intercediendo para que aún viviendo en la fragilidad de lo humano, no se pierda la herencia divina que Él ha depositado en nosotros. Y de este modo, podamos ser signo visible de su amor transformador. Testimonio viviente de su gracia en medio de un mundo sediento de luz. La santificación en la verdad que Jesús implora al Padre no es un proceso abstracto ni meramente doctrinal. Es una comunión profunda con la realidad viva de Dios. Un ser apartado no en aislamiento, sino consagrado en misión. Jesús se santifica a sí mismo para que sus discípulos también sean santificados. Es decir, Él se ofrece como víctima sagrada, como sacrificio puro, para que los suyos participen de su misma consagración. Y este don no se recibe simplemente por comprensión intelectual, sino en la entrega amorosa y libre de la voluntad humana al querer divino. El mundo que Jesús menciona tantas veces en esta oración no es simplemente la creación visible, ni tampoco el conjunto de personas, sino esa estructura interna de oposición al reino de Dios. Esa corriente subterránea de desobediencia, de orgullo, de autosuficiencia, que ciega el corazón humano y le impide ver la luz verdadera. Por ello, cuando Jesús pide que no seamos del mundo, no nos invita a huir de la historia ni de la carne, sino a vivir dentro del mundo con un corazón nuevo, despojado de toda sombra que no sea del Padre, y abierto completamente a la acción transformadora del Espíritu. El amor que une al Hijo con el Padre es la fuerza de esta oración. El aliento sagrado que da vida a cada súplica. Y en ese mismo amor Jesús quiere sumergirnos. No como espectadores, sino como participantes activos. Como ramas unidas al tronco de la vid que reciben savia divina. Y que producen fruto que permanece. En esta santidad de relación, la vida cristiana adquiere su auténtico sentido. Ya no se trata de un cumplimiento frío de preceptos, sino de vivir en la corriente viva de un amor eterno. Santificarse en la verdad. Como lo dice Jesús, implica aceptar el Evangelio no solo como palabra revelada, sino como norma interior que guía la conciencia.
que ilumina las decisiones y que da forma a los afectos. Este proceso no ocurre de una vez, sino que se despliega en la fidelidad cotidiana, en el combate silencioso contra nuestras sombras, en la apertura sincera al consejo divino, y sobre todo, en la disposición humilde de dejarse modelar por el Espíritu, como el barro en manos del alfarero. Jesús no se limita a interceder por los discípulos de entonces. Su oración es universal. Abarca a todos los que creerán por su palabra. Eso significa que su corazón abrazaba en aquel momento cada alma futura, cada rostro aún no nacido, cada corazón que recibiría el anuncio del Evangelio a lo largo de los siglos. Por eso, al meditar estas palabras, descubrimos que nosotros también estábamos en el corazón del Redentor, que su súplica al Padre nos alcanzaba en lo más profundo, aún antes de que pronunciáramos un sí, aún antes de conocerle. Él ya nos amaba. 27. Cuando el Señor dice no son del mundo, está proclamando una verdad que choca con nuestras resistencias más humanas. Porque muchas veces deseamos ser aceptados, reconocidos, integrados en los valores que nos rodean. Y sin darnos cuenta, renunciamos a nuestra identidad de hijos de Dios. Sin embargo, esta palabra es una llamada urgente a recordar quiénes somos. ¿A qué hemos sido llamados? ¿Y cuál es el destino último de nuestra existencia? La fidelidad al Evangelio no consiste solo en no hacer el mal, sino en ser luz en medio de las tinieblas, en brillar como lámparas encendidas en el mundo. Y esto solo es posible si permanecemos en la palabra, si bebemos de la fuente inagotable del Espíritu, si acogemos en el corazón la verdad que libera. Jesús pide al Padre que nos santifique en la verdad. Y esa verdad no es otra cosa que Él mismo. Camino, verdad y vida. Seguir a Jesús en esta dimensión de consagración no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una invitación abierta a todo aquel que se deje alcanzar por su mirada, por su palabra viva, por su espíritu que transforma. Cada discípulo es llamado a ser presencia de Cristo en medio del mundo. Y esto requiere una continua renovación del corazón. Una vigilancia atenta contra las seducciones del egoísmo. Y una entrega generosa al servicio del Evangelio. El lenguaje de Jesús en esta oración es profundamente amoroso, íntimo, casi susurrado entre el Hijo y el Padre. Pero también es una proclamación profética. Una declaración de sentido eterno. Porque en cada frase se encierra el plan de salvación. El deseo de Dios de habitar con nosotros. De formar un pueblo santo. Consagrado en su nombre. Y destinado a dar testimonio del amor más alto. Cuando Jesús pronuncia su oración en voz alta, no lo hace por necesidad propia, sino por amor pedagógico, para que sus discípulos escuchen la profundidad de su intercesión, y así comprendan cuánto los ama. Es decir, nos revela que el verdadero Maestro no enseña solo con doctrina, sino también con súplica. Que la enseñanza de la verdad va unida al deseo ferviente de que sus oyentes sean protegidos, transformados y enviados a cumplir la voluntad de Dios. Como quien sabe que la misión no es fácil, pero que es posible cuando se vive desde la comunión con el Padre. Jesús pronuncia una frase que resuena con una ternura infinita. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado.
Y en esa petición vemos reflejado su cuidado pastoral. Su corazón de buen pastor que no quiere perder ni una sola oveja. Y que encomienda a los suyos al poder del Padre. No al poder del mundo. Ni a sus propias fuerzas. Sino al nombre que santifica. Al nombre que salva. Y ese nombre es más que un sonido. Es presencia viva. Es el yo soy que actúa y protege. En medio de este diálogo sagrado, resplandece la conciencia que tiene Jesús de la realidad espiritual de sus discípulos. Sabe que están aún en el mundo. Que son frágiles. Que pueden ser tentados. Perseguidos. E incluso confundidos. Pero también sabe que han sido elegidos. Que han sido regalados al Hijo por el Padre. Y que en esa elección reside una gracia invencible. Por eso, Jesús no ruega para que escapen del conflicto, sino para que en el conflicto permanezcan fieles, sostenidos por la verdad. La petición de que sean uno como nosotros es una cumbre teológica de toda la oración, pues nos revela el sueño del corazón de Cristo. La unidad profunda entre los discípulos. No una unidad superficial. Negociada. Basada en acuerdos externos. Sino una unidad modelada en la comunión trinitaria. Donde cada uno es plenamente sí mismo. Pero abierto al otro sin amenaza ni posesión. Una unidad que nace del amor. Que no teme a la diferencia. Y que es testimonio visible de que Dios está en medio de nosotros. Este pasaje nos hace testigos del amor que se expresa no solo en palabras, sino en entrega. Pues Jesús habla mientras avanza hacia la cruz. Y no se detiene en la angustia personal, sino que centra su atención en los suyos. Los protege con su oración. Los consagra en la verdad. Los ofrece como herencia al Padre. ¿Quién podría amar así? Sino el Hijo Eterno, en quien el amor no tiene medida. Y en quien la intercesión no es estrategia, sino pura misericordia. Decir no son del mundo es una afirmación que nos distingue, pero que también nos compromete. Porque vivir fuera del mundo no es retirarse de la historia, sino participar en ella desde una perspectiva distinta. Desde la obediencia a Dios. Desde la justicia del reino. Desde la lógica de la cruz. Que muchas veces entra en tensión con la lógica del poder. Del éxito. Del prestigio. Ser de Cristo significa resistir al espíritu del mundo. Con la fuerza de la fe. Jesús no teme enviar a los suyos al mundo. Pero lo hace luego de haber orado intensamente por ellos. Y eso nos recuerda que toda misión verdadera debe nacer de la oración. Debe brotar de una comunión profunda con Dios. Porque sin esa raíz espiritual, cualquier acción se vuelve estéril. O incluso peligrosa. El mundo no necesita más ruido, sino más testigos. Y para ser testigo hace falta haber estado a los pies del Maestro. Haber bebido de su corazón. Haber escuchado su palabra. El consagrarse por otros. Como hace Jesús. Es uno de los actos más sublimes del amor. Porque implica renunciar a sí mismo para que otros vivan. Implica asumir el dolor. La entrega. La vulnerabilidad. No por obligación, sino por pura donación de sí. Esta es la lógica de la cruz.
donde Jesús no muere por accidente, sino por decisión, como ofrenda que nos alcanza vida y verdad. El Evangelio de hoy nos introduce en el corazón orante de Cristo, que no deja de latir por nosotros, que no se cansa de interceder, que nos lleva escritos en su alma como fuego que no se apaga. Y esta verdad nos consuela, nos anima, nos eleva, porque sabemos que nuestra vida no es indiferente a Dios, que cada uno de nosotros es fruto de una oración eterna, pronunciada con amor, sellada con sangre y sostenida en la esperanza. Este capítulo del Evangelio de San Juan, conocido como la oración sacerdotal de Jesús, es una cumbre de la revelación cristiana, porque nos abre las puertas al diálogo eterno entre el Hijo y el Padre. Nos hace partícipes del misterio de la comunión divina, y nos invita a entrar en esa intimidad, no como intrusos, sino como hijos amados, que son llamados a vivir en la verdad, en la santidad, en la unidad, y en la alegría de saberse protegidos por el amor más alto. Cada palabra de esta oración final de Jesús resplandece como un faro en la noche, iluminando el camino de la Iglesia que debe vivir en medio de las tinieblas del mundo, pero sin perder su identidad, sin diluir su esencia. Porque si bien el mundo ofrece su ruido, sus ideologías y sus distracciones, los discípulos están llamados a permanecer en la palabra que no pasa, en el nombre que salva, y en la verdad que no engaña. Así Jesús nos da su oración como escudo, como fuerza y como refugio. Él no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Es quizás una de las frases más revolucionarias del Evangelio, porque no nos invita a huir, sino a resistir. No a escapar del campo de batalla, sino a combatir con armas espirituales, con la verdad, con la paz, con la fidelidad. Y esto no se logra con voluntad humana, sino con la gracia que fluye de esta misma oración, donde Cristo nos cubre con su manto sagrado. El concepto de ser consagrados en la verdad nos remite a la antigua práctica de apartar algo para Dios, como se hacía con los sacerdotes del templo, o con los utensilios sagrados. Pero en Cristo, esta consagración no es ritual, sino existencial. Nos consagra a través de su palabra viva, nos unge con su espíritu, y nos lanza al mundo no como espectadores, sino como enviados, portadores de una verdad que no se impone, pero que transforma, y que denuncia la mentira con la luz del amor. Cada generación de discípulos debe escuchar esta oración como dirigida personalmente a ellos, porque no es un texto del pasado, ni una nostalgia piadosa, sino una intercesión viva, que se sigue pronunciando en el cielo. Pues Cristo resucitado no ha dejado de orar por nosotros, como nuestro eterno intercesor, que presenta nuestras vidas al Padre con las huellas de su pasión, con su amor sin medida, y con su deseo de que todos seamos uno con Él, al pedir que los discípulos tengan mi alegría cumplida en ellos. Jesús deja claro que su alegría no depende de circunstancias, ni de triunfos humanos, sino de la comunión con el Padre. Y que esa alegría verdadera puede habitar en el corazón de los suyos, incluso en medio del rechazo, da dolor,
o del sufrimiento. Es la alegría de saberse amado, enviado, sostenido y finalmente destinado a vivir en la gloria de Dios. La expresión yo me santifico por ellos revela que el Hijo no se guarda nada para sí, que se ofrece en plenitud, que se convierte él mismo en altar, sacerdote y víctima, para que los suyos sean también santificados. Y esta realidad nos eleva, porque no somos salvados desde fuera, sino desde dentro, tocados por el fuego que arde en Cristo, purificados por su sangre, e iluminados por su obediencia, que se hace camino de plenitud. Este Evangelio nos enseña que la verdadera protección no es huir del mal, sino ser firmes en el bien. Que la misión no es una opción, sino una consecuencia del amor recibido. Que la unidad no se negocia, sino que se construye desde la verdad, desde la humildad y desde la oración compartida. Y que la santidad no es elitismo, sino pertenencia, entrega y configuración con Cristo crucificado. Cada discípulo que escucha esta oración debe dejarse moldear por ella. Dejar que sus palabras penetren su interior. Que lo purifiquen de todo egoísmo, de toda división, de todo miedo. Y que lo conduzcan a una vida nueva, marcada por la transparencia de la fe, por la serenidad del amor, y por el compromiso de vivir como enviado, en medio de una humanidad sedienta de sentido. Este texto no solo se contempla, se responde. No basta con emocionarse ante la belleza de su contenido, sino que exige una respuesta personal, profunda, coherente. Porque quien ha sido amado así, no puede volver atrás. Quien ha sido orado así, no puede vivir como si no lo supiera. Quien ha sido consagrado así, tiene la responsabilidad de ser signo vivo del Evangelio. Y al llegar al final de esta meditación, nos queda en el corazón el eco de una súplica eterna. La súplica de Cristo que se levanta como incienso ante el trono del Padre. Una súplica que nos alcanza, nos limpia, nos fortalece y nos envía. Una súplica que es abrazo, mandato, promesa, y que resuena en cada Eucaristía, en cada oración sincera, en cada gesto de fidelidad, que nos recuerda que somos de Cristo, que estamos en el mundo, pero que pertenecemos al reino, y que vivimos sostenidos por la oración que no cesa. La oración del Hijo que nos ama hasta el extremo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.